Eso. Padre Adelante. bendito, gracias te damos, mi Dios, porque estamos otra vez aquí reunidos, Señor, para aprender más de tu palabra, para poder comprenderla, Señor, y para ver todo lo que tú quieres eh, enseñarnos a nosotros, Señor, y que lo valoremos, Señor, y que entendamos tu sacrificio, Padre Santo. Señor, te pido que tú guardes a cada una de las familias aquí representadas, Señor, que tú seas siempre de bendición para cada una de ellas, Padre bendito, que tú las guardes y las protejas, y que así también guardes y protejas, Señor, a los hermanos que están por conectarse, Señor, que los lleves con bien a su casa si es que aún no han llegado, Padre bendito. Gracias te damos por la vida de cada uno de nosotros y te pedimos que tú sigas manifestándote en cada uno de nosotros y que tus misericordias y tus bendiciones nunca falten. En tu nombre oramos, amén. Amén. Bueno, hermanos, llegamos al final entonces del Evangelio de Marcos. Como hablamos al principio, este Evangelio se ha descubierto que fue el primero que se escribió. En nuestras Biblias aparece Mateo porque inicialmente se pensaba que Mateo era el primero, pero fue Marcos el primer escritor de, del Nuevo Testamento. Bueno, de los Evangelios, porque el primero que escribió fue Pablo, pero de los Evangelios fue Marcos. Y Marcos, pues es el Juan Marcos que se menciona cuando Pablo hizo su viaje misionero con Bernabé, que salió con ellos, probablemente muy entusiasmado, pero a mitad del camino se dio cuenta de lo duro que era el viaje, de lo difícil y se regresó, desertó prácticamente y eso enojó mucho a Pablo. Y en el segundo viaje misionero ya no se lo quiso llevar, a pesar de que Bernabé insistió. Marcos era sobrino de Bernabé, pero Pablo no quiso y fue tan serio el desacuerdo, podríamos decir, que Bernabé se llevó a Marcos y Pablo se llevó a Silas. Sin embargo, al final de su ministerio, Pablo habla de Marcos y habla como en forma muy cariñosa de él. Eh, y, y- y- y, pues aparentemente Marcos eh, pues se reformó, podríamos decir, o tomó valor, tal vez era eh, no tal vez, era muy inmaduro cuando se fue en el primer viaje misionero, pero eh, maduró y después se convirtió en un gran aliado y de Pablo y pues se cree también que lo que escribió en el Evangelio de Marcos fue mucho de lo que Pedro le dijo. Escribió las experiencias de Pedro. Pero lo importante es que Marcos se enfocó o se enfoca en todo lo que Jesús dijo. No se enfoca mucho en los discursos, sino el objetivo de Marcos es eh, re- resaltar que Jesús no era, no era un maestro teórico que solo hablaba, sino que todo lo respaldó, todas sus enseñanzas las respaldó con sus hechos, con las obras, con los milagros, y entonces eso le daba autoridad, y Marcos se ocupa mucho de eso. Pero también Marcos nos refleja debilidades de los seguidores, de los discípulos, la negación de Pedro. Bueno, eh, porque Marcos conoce su debilidad, sabe por lo que pasó, sabe que se acobardó inicialmente, no dio la talla. Entonces dijimos al principio que este era el evangelio de los que no dan la talla o de los que no damos la talla, porque realmente yo creo que ninguno de nosotros la da, pero sin embargo, pues como Marcos tenemos que irnos transformando y al final, pues ser hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios. Pero bueno, es nada más como un recordatorio de
de por qué está escribiendo Marcos, qué está escribiendo Marcos, cuál es su énfasis. Y aquí pues vamos al cierre del Evangelio de Marcos, aunque como hemos dicho anteriormente, para tener la imagen completa, pues obviamente tenemos que recurrir a los otros evangelios que nos complementan la historia. Ninguno de los evangelios nos da todos los detalles. eh, Sin embargo, pues leyendo los cuatro podemos tener bastante información. Y la razón es la que Juan dice, si escribiéramos todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros, ¿verdad? Para detallar todo. Entonces, realmente tenemos muy poquita información de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús dijo. Sin embargo, pues más que suficiente para reflexionar y para, pues, de alguna manera, al menos intentar imitar a Jesús. Pero vamos al pasaje para que nos dé tiempo a terminar el día de hoy. Espero que nos dé tiempo. Y pues siempre confirmo, por favor, si están viendo la imagen en pantalla. ¿Sí la pueden ver, hermanos? Sí, se ve muy bien. Sí, no, no, bueno, se Gracias. ve. Bueno, entonces, eh, el tema que hemos puesto a este último estudio es de la sepultura a la gloria, porque pues hemos estado viendo desde su sepultura y mencionamos lo importante que es la sepultura. El mismo Pablo lo dice, es su crucifixión, su sepultura y su resurrección, todo es importante y todo pues indica eh, nuestra fe, es la base de nuestra fe. Y vimos tanto en la crucifixión como en la sepultura y ahora en la resurrección, cómo todo está siendo cuidadosamente eh, ordenado para que salga de acuerdo al plan de Dios. Decíamos que Cristo estaba muerto físicamente, realmente murió, no se desmayó, no quedó inconsciente, sino que murió. Fue comprobado por los soldados romanos que eran expertos en saber si un crucificado ya había muerto. Cuando le atravesaron el costado con la lanza salió sangre y agua, ese es un síntoma de que su corazón había explotado. Su sufrimiento fue terrible, su humillación fue terrible y físicamente murió, pero espiritualmente estaba controlando todos los detalles de su muerte, de su sepultura y ahora de su resurrección, porque Jesús es Dios y Dios no puede morir. Entonces, Él estuvo vivo como Dios, aunque en su naturaleza humana, pues realmente murió. Explicar eso no se puede. No, nuestra mente no alcanza a, a asimilar eso. No es algo lógico. Y en el estudio de hoy, pues vamos a ver que siguen ocurriendo cosas que no son lógicas, pero que nosotros las creemos porque sabemos que la palabra del Señor es la verdad, es veraz, y creemos también que está inspirada por Dios en sus escritos originales. Y se aclara lo de los escritos originales porque en las copias que se vinieron haciendo pueden haber pequeños errores que no cambian para nada el espíritu de la escritura, pero que los detractores de la Biblia pues muchas veces se basan en cosas que no tienen importancia para, para poder pues quitarle mérito a las escrituras. Pero bueno, ya es problema de ellos, no nuestro. Entonces, hoy vamos a ver el final del Evangelio de Marcos, que eh, pues está en el capítulo 16, en los últimos versículos. Y leemos entonces que dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras,
¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, vamos al detalle entonces de lo que pasó. Las mujeres llegan al sepulcro, como dice, como leímos, pues salieron muy de mañana. Eh, ¿Se recuerdan ustedes que ellas la semana pasada vimos que estuvieron ahí viendo dónde sepultaban a Jesús? Vieron cómo José de Arimatea y Nicodemo pues lo ungieron con un quintal prácticamente de especies aromáticas. Lo sepultaron como a un rey. Y tanto José de Arimatea, Nicodemo, como estas mujeres están haciendo esto en un acto total de amor. Porque José de Arimatea y Nicodemo fueron a ungir un cadáver. Ellos seguían creyendo que él era el Mesías, pero ellos no se imaginaban que él pudiera resucitar. Ya estaba muerto, ya no había nada que hacer. Lo mismo están pensando las mujeres. Ellos van a ungir el cadáver de su maestro. Nosotros conocemos la historia, nosotros sabemos que él resucitó, pero ellas no. Entonces, ¿qué les mueve? ¿Cuál es el interés de ir a la tumba? Y a primera hora, o sea, solo descansaron el sábado porque era la ley que tenían que descansar el día sábado. Pero inmediatamente que pasa el sábado o el sabbat, ellas a primera hora van con las especies. Tuvieron que comprar esas especies aromáticas y van a ungir el cadáver de Jesús. ¿Qué las mueve a hacer eso? Pues simple y sencillamente un amor incondicional. Lo están haciendo porque aman al Señor. No esperan nada del Señor. Durante el ministerio de Jesús, mucha gente lo siguió por interés que lo sanara, por interés que les multiplicara los panes, por interés en que él era, que él iba a ser el Mesías, el que iba a gobernar, y entonces, pues que probablemente eh, iba a ayudar a las personas, los mismos los discípulos querían, sabemos lo que pidieron los hijos de Zebedeo, que querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda, y los demás se enojaron cuando ellos pidieron eso, porque al final de cuentas había un interés detrás. No digo que no amaran a Jesús, pues sí, lo amaban, pero no lo seguían por amor, sino por interés. Estas mujeres están demostrando aquí lo que los discípulos no demostraron. Los discípulos debieron estar en, en- en- a los pies de la cruz de Jesús. Solo Juan estuvo ahí, todos los demás huyeron, espantados. Para ellos se acabó el mundo en la crucifixión de Jesús. Crucifican a Jesús y hasta ahí llegaron, se acabó todo, ya no hay nada que hacer, ya murió el líder, ya entraron en miedo, en depresión, tal vez en tristeza, y no se acordaron, nunca se pusieron a pensar que Jesús les había profetizado y les había anunciado con lujo de detalles que él iba a ser apresado, que iba a ser entregado a los gentiles, que iba a ser azotado, que le iban a escupir, que le iban a crucificar y que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, no se dieron cuenta, no se enteraron de eso o no le creyeron. Y estas mujeres no van esperando
encontrar al maestro, no van esperando encontrar a Jesús resucitado, van porque ellas también están ya convencidas de que lo perdieron, todavía están en el shock, en la tragedia de que perdieron a ese ser querido, pero las mueve un amor incondicional para ir a verlo por última vez, a ungirlo con especies aromáticas por última vez. Y eso nos da una lección, mis hermanos, porque tendríamos que ponernos a reflexionar por qué somos cristianos, por qué seguimos a Jesús realmente. Nos mueve un interés, el interés de que no nos pase nada, el interés de que Él nos guarde, el interés de que Él nos provea todo, el interés de que nos mantenga sanos, el interés de que, pues, eh, qué sé yo. Eh, pero analicemos, ¿será por interés que vamos a la iglesia? ¿Será por interés que, pues, nos llamamos cristianos? ¿O realmente es un amor incondicional el que tenemos como el que tenían estas mujeres? ¿Qué pasaría si perdiéramos todo? Dios no lo quiera, pero ¿qué pasaría si de la noche a la mañana perdiéramos todo? ¿Qué sé yo, un desastre natural o cualquier cosa y de repente nos quedamos sin casa, nos quedamos sin trabajo? Imagínense Job. Job perdió su familia, perdió todos sus bienes, era un hombre millonario y perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía y al final perdió su salud. Y sin embargo, él sigue diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre que realmente amaba a Dios. ¿Hasta dónde nosotros podríamos reaccionar así? ¿Hasta dónde nosotros podríamos seguir amando al Señor si Él nos quitara todo lo que tenemos? Esa reflexión y esa enseñanza nos dan estas mujeres que incondicionalmente van a hacer eso. Lo mismo que Nicodemo y José de Arimatea, dos miembros del Sanedrín, dos líderes religiosos de los que rechazaron a Jesús, pero ellos creen en Él y por amor van a hacer eso. Entonces llegan las mujeres, vimos el detalle, leímos el detalle que eh, eh, llegan al lugar donde está y dice Marcos que vieron, Marcos 16 que leímos. Bueno, pero lo que ellas están haciendo es, fíjense ustedes que es bastante ilógico. Eh, yo no sé en qué están pensando, o si realmente analizaron lo que iban a hacer. Porque vimos la semana pasada que los fariseos, los líderes religiosos, fueron con Pilato y le dijeron, este hombre dijo que iba a resucitar. Entonces, para evitar que los discípulos se lleven el cadáver y que digan que resucitó, entonces le pidieron a Pilatos que sellara la tumba, que pusiera guardias y que pusiera un sello romano. Y romper ese sello romano se tomaba como una rebelión ante el Imperio Romano y podía ser motivo de la pena de muerte. Aparte habían guardias ahí. Aparte había que remover la piedra, que esa es la preocupación que leímos. Dice, era una piedra muy grande, como vemos aquí. Eh, Muy de mañana el primer día, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro, pero iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra a la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Eh, ¿Qué iban pensando? ¿Cómo, cómo iban a romper ese sello eh, del gobierno romano? ¿Cómo iban a evitar a los guardias que estaban cuidando la tumba? ¿Cómo iban a remover la piedra? No tenían la fuerza para hacerlo.
pero van, no les importa, no están pensando en los obstáculos. Y mis hermanos, nosotros muchas veces para servir al Señor ponemos todos los obstáculos del mundo. Y a veces son obstáculos reales, a veces son cosas que pues sí, como a estas mujeres les preocupaba eso, tenían razón que les preocupara. Y no tienen idea de cómo lo van a hacer, pero de todos modos van, de todos modos se arriesgan. Están conscientes de que puede ser un viaje frustrado, están conscientes de que incluso las pueden acusar a ellas de complicidad, que incluso podrían ir presas por eso, pero van cuando ya no tiene remedio el asunto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista lógico. Ya no hay remedio, ya Jesús murió, ya lo sepultaron, ya no hay ningún interés, pero ellas van a pesar de prácticamente lo imposible. Era imposible que ellas pudieran remover la piedra. Era imposible que los soldados romanos lo dejaran. Era imposible que pudieran romper ese sello sin arriesgarse a la pena de muerte. Pero solo, solo cuando creemos en lo imposible es cuando logramos que las cosas sean posibles. Y para su sorpresa, cuando llegan, eh, dice Marcos que al fijarse bien, en otras versiones dice al levantar la vista se dieron cuenta de que la piedra estaba corrida. No había piedra, o mejor dicho, sí había piedra, pero la habían quitado. No habían soldados, porque en los pasajes paralelos leemos que Mateo, creo que es el que dice que hubo un gran temblor. eh, Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y Mateo dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decid a los discípulos que ha resucitado a los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí yo os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Se asustaron, obviamente, vieron un ángel, bueno, vieron a un joven vestido con un manto blanco, dice Marcos. Entonces, por Mateo sabemos que era un ángel y que probablemente fue ese mismo ángel que corrió la piedra. Ahora, siempre que pensamos en ángeles, nos imaginamos como los ponen en todas las fotografías o las escrituras, ángeles con alas. Pero en las escrituras no tenemos evidencia de que los ángeles tengan alas. De hecho, cuando se habla de ángeles que se aparecieron, pues, se aparecen como seres humanos. Eh, Cuando se aparece el ángel a Manoa, por ejemplo, no, ellos se dan cuenta de que es un ángel cuando lo ven eh, ascender, pero mientras pensaban que era un joven. Aparte son los querubines, por ejemplo, los querubines que Moisés ordenó que se construyeran sobre la tapa del arca del pacto, esos sí tenían alas e incluso estaban sus alas por encima del arca del pacto. Eh, pero son diferentes los ángeles a los querubines o los serafines.
Pero los ángeles cuando aparecen en la escritura aparecen como jóvenes, como hombres comunes y corrientes. Eh, entonces ven a un muchacho, porque si hubieran visto a alguien, a un ángel con alas, inmediatamente hubieran entendido que era un ángel, pero no. Se asustaron porque estaba ahí y el aspecto tiene que haber sido eh, también extraño, no muy normal, y todo vestido de blanco y sentado donde se supone que Jesús tenía que haber estado. Pero él las tranquiliza, no se asusten. Y el ángel ya sabía a qué iban. Buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Miren dónde lo pusieron. Y vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Específicamente el ángel les menciona a Pedro. Obviamente el ángel está hablando lo que Jesús quería que dijera. Y Pedro, ¿se acuerdan que se negó a Jesús? ¿Cómo se debe haber sentido Pedro después de que negó a Jesús? Pero el ángel dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Y por los pasajes paralelos vemos que cuando las mujeres van a decir eso, pues los discípulos no creen. Pero Pedro y Juan salen corriendo, pero corriendo a toda velocidad, a ver si es cierto, a ver la tumba, a ver qué fue lo que pasó, con más dudas que certeza, pero van corriendo. Para Semana Santa, eh, me apareció un video en internet de una procesión en Colombia, creo que era en Colombia, en donde salen tres andas chiquitas para 4 personas. Y van 4 hombres en cada una de las andas que llevan una imagen arriba, pero salen corriendo a toda velocidad, como que fueran echando competencias entre ellos. Y a mí me dio risa, pues, o sea, digo, "Ay, no hay que hacer, ¿verdad? ¿Cómo así que corriendo con las imágenes, ¿verdad? ¿Por qué? Pero cuando leí la explicación me hizo mucho sentido, porque lo que representan es justamente a Pedro y a Juan que salieron corriendo cuando les fueron a avisar que Jesús había resucitado. Entonces, creo que es el domingo de resurrección cuando salen eh, pues estas procesiones y las imágenes que llevan arriba, pues seguramente representan a Pedro, a Juan y tal vez María que va corriendo atrás, ¿verdad? María Magdalena. Pero eso fue lo que pasó. Salieron corriendo. Eh, ahora, ah, esto, mis hermanos, nos lleva a una inquietud. ¿Por qué corrió la piedra el ángel? ¿Creen ustedes que era necesario que corriera la piedra para que Jesús saliera? ¿Creen ustedes que Jesús necesitaba que corrieran la piedra para él poder salir? No tenemos detalle en los evangelios de cómo fue la resurrección, qué fue lo que pasó adentro de la tumba o cómo exactamente sucedieron las cosas. Solo los detalles que tenemos es eso, que un ángel corrió la piedra. Pero hay un comentarista que dice, eh, el ángel no corrió la piedra para que Jesús saliera, corrió la piedra para que el mundo entrara y viera la tumba vacía. Porque la tumba vacía de Jesús es la evidencia más grande que tenemos, mis hermanos, de que nuestra fe, que lo que creemos es la verdad, que nuestro líder es diferente a todos los demás, que la religión que profesamos es la religión auténtica, porque no hay ninguna otra religión, ningún otro líder religioso que esté vivo. Mahoma está muerto. Eh, bueno, todos los demás líderes de las distintas religiones o sectas, eh, Zoroastro, bueno, no se me vienen a la mente todos, pero todos están en una tumba. Pero nuestro líder Jesús no está ahí. La tumba está vacía. Y yo nunca he estado en Israel,
espero algún día conocer, es uno de mis sueños, ir a Israel. Pero sé que hay una tumba que custodian los evangélicos. De hecho, hay dos tumbas, una que custodian los evangélicos y otra que custodian los católicos, porque no se ponen de acuerdo cuál es la verdadera, ¿verdad? Entonces unos dicen que está en una y otros está en otra. Pero, pero la distribución es la misma, o sea, las dos tumbas están vacías, porque, porque Jesús no está ahí, como les dijo el ángel. Fue crucificado, ha resucitado y no está ahí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pues todos los que visitan Israel pueden ir a ver esa tumba vacía, que es la mayor evidencia de que nuestra religión es la verdadera, que nosotros realmente eh, creemos en algo real, porque se han inventado muchas cosas. Por ejemplo, que las mujeres se equivocaron de tumba, ¿va? Llegaron a otra y la vieron vacía, entonces dijeron que era la tumba de Jesús. Eh, ridículas explicaciones porque vimos hace un rato, la semana pasada, que ellas fueron de momento que lo llevaron a esa tumba, ellos fueron a ver dónde está. Entonces sabían exactamente dónde estaba. No fueron a loquear, sino llegaron exactamente a la tumba. Otra cosa que mencionan, pues, los incrédulos es que los discípulos se robaron el cuerpo. Y mis hermanos nada más fuera de la realidad, porque los discípulos estaban escondidos, estaban muertos de miedo. Y ellos no se iban a ir a enfrentar a los soldados romanos, no iban a romper ese sello para que los acusaran de traición y los ejecutaran. Y tampoco ellos iban a arriesgar su vida por una mentira. Todos los discípulos, excepto Juan, fueron martirizados por predicar a Cristo y su resurrección. ¿Quién miente para que lo ejecuten? ¿Quién miente para que lo maten? Muchas personas mienten para que no las maten, pero no tiene sentido eh, que estos desquiciados locos fueran a predicar una mentira para que los mataran. Aparte, el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, en 1 Corintios 15:6, dice que Jesús, después de resucitado, se apareció a más de 500 personas. Y Pablo agrega, y muchos de ellos aún viven. Como quien dice, Pablo, si no creen, van a preguntarles a los que lo vieron. Y otra evidencia, mis hermanos, de la realidad de lo que pasó es el mismo Pablo, un perseguidor de la iglesia, un fanático de su fe, un defensor de las escrituras del Antiguo Testamento, porque eso era Pablo. Para él los cristianos eran una secta, estaban en contra de lo que decían las escrituras. Y el mismo Jesús se le aparece. Y resulta que Pablo, ese perseguidor de la iglesia, resulta ser el que predicó el evangelio y abrió iglesias, fundó iglesias por toda Europa y Asia, y es uno de del que escribió más cartas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo, cómo se puede haber dado esa transformación? ¿Cómo pueden explicar los que dicen que esto fue una mentira esas cosas que sucedieron? Sencillamente no hay explicación, porque las escrituras nos dicen la verdad. Jesús resucitó, es real, Él es Dios. Pero, eh, pues, Él va adelante de ustedes a Galilea, dice, ahí lo verán tal como les dijo. Y ellas temblorosas y desconcertadas salieron huyendo y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, pero fueron a decírselo a los discípulos. Esta es otra evidencia, mis hermanos, que esa no es una historia inventada por los discípulos. Porque las mujeres en aquella época no tenían credibilidad. El testimonio de una mujer no era válido en un juicio. Y los mismos discípulos vemos que no les creyeron cuando lo dijeron. O sea, por alguna razón, o bueno, ya dijimos que el valor de las mujeres era totalmente nulo en esa época.
ni las mujeres ni los niños tenían valor, ni los esclavos. Entonces, ni una mujer, ni un niño, ni un esclavo podían testificar en un juicio. Y sin embargo, el Señor escoge a mujeres para presentarse primero y para que ellas sean las principales testigos de su resurrección. Entonces, vemos aquí en la imagen al joven que ellas ven, que pues como ven ahí no tiene alas, ¿verdad? Pero sabemos por el contexto que es un ángel y él les dice que no está ahí. Entonces ellas, entre miedo y asombro, salen corriendo. Y nos dice Marcos que cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, o sea, el domingo, el día después del Sabbat, que se convirtió para los judíos bueno, no, era ya el primer día de la semana para los judíos, porque no cuentan los días como los contamos nosotros. Entonces, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Marcos aclara quién es esta María Magdalena, porque habían otras Marías, pues, pero él aclara que fue la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Los discípulos estaban deprimidos, estaban llorando y estaban escondidos, asustados. En Juan leemos exactamente lo que estaba pasando con ellos. Juan nos dice, em, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, ese mismo domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero miren el detalle que da Juan. Dice que estaban las puertas cerradas, porque ellos estaban miedo, estaban atrincherados ahí. Y sin embargo, el Señor les aparece. ¿Por dónde entró? No lo sabemos. Pero eso nos da la respuesta a la pregunta que hice primero. ¿Era necesario que la piedra fuera removida? No. Jesús pudo haber salido sin remover la piedra. De alguna manera, su cuerpo, después de la resurrección, pues ya tenía las cualidades de un cuerpo glorificado, podríamos decir. Entonces, eh, incluso antes, cuando él inicia su ministerio, se recuerdan que él lo invitan a una sinagoga a enseñar las escrituras, él abre en Isaías y él dice, eh, el Espíritu del Señor está sobre mí, puesto que me ha enviado a, eh, a los pobres, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Y dice, hoy se ha cumplido esa escritura entre vosotros. Él se presenta prácticamente como el Mesías. Y entonces los líderes religiosos y todos los que están en la sinagoga van y lo quieren despeñar, lo quieren matar, lo van a tirar a un barranco. Y dice la escritura que él pasó entre ellos y ni siquiera se dieron cuenta. O sea, él no había nada que lo detuviera. Esa piedra no lo podía detener. Entonces esa piedra no fue quitada para que él saliera, sino para que nosotros tuviéramos la evidencia de que nuestro líder no está ahí, que nuestro líder resucitó. Pero bueno, vemos la incredulidad de los discípulos. Los mismos líderes religiosos mandaron a sellar la tumba por temor a que eh, los discípulos se robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado. Ellos sí se acordaban de lo que Jesús había dicho. Y eso nos revela su hipocresía también, porque a Jesús lo acusaron ante Pilatos de decir que él iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a edificar. Y Jesús lo que dijo es, destruyan este templo, refiriéndose a él, y en 3 días lo levantaré. Y sí lo entendieron,
porque le dijeron a Pilatos, este dijo que iba a resucitar. Si no hubieran entendido, no le hubieran dicho eso a Pilatos. Pero sin embargo lo entendieron y fueron a acusar a Jesús de que había dicho otra cosa. O sea, vemos la hipocresía y la mentira en ellos. Pero los discípulos no entendieron. Hasta ahora siguen sin entender. Ahí están llorando, lamentándose, se les acabó el mundo, se les derrumbó todo, se acabó todo, ya no hay remedio, ya Jesús murió. Y sin embargo, estas mujeres, María Magdalena, pues sí creen. Y también tenemos en Juan que a María le costó entender, porque inicialmente dice que le preguntó si no sé dónde habían puesto a su maestro. Dice, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Aquí Juan habla de dos ángeles. Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero Jesús le dijo, María. Y en el momento que Jesús le dice María, ella se da cuenta, se le abren los ojos y volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Pero bueno, tenemos el versículo 12 de Marcos, siguiendo con el relato, dice, después que resucitó, obviamente, se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Fíjense la incredulidad de los discípulos. Y este pasaje de del camino de Maús, eh, este es como para otra hora de enseñanza, porque es un pasaje muy, muy interesante y que nos deja mucha reflexión. Lo tenemos en Lucas 24:13. Y dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. En el camino les resumió todo el Antiguo Testamento, o todo el Tanaj, que era lo que ellos tenían. Entonces dice que llegaron a la aldea y él hizo como que iba lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinaba. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dijo,
y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a las 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este pasaje, como les digo, es digno de un análisis más detallado, pero eh, una de las cosas que más impresiona es que lo que ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las Escrituras. Y mis hermanos, de verdad, cuando leemos las Escrituras, si no arde nuestro corazón, algo está pasando dentro de nosotros. Si nuestro corazón no arde al oír, al leer la palabra del Señor, si nuestro corazón no arde al escuchar eh, las- un sermón de las Escrituras o una enseñanza de las Escrituras, eh, hay algo que no está bien, porque la palabra del Señor tiene que hacer efecto en nuestros corazones. Debe arder de tal manera que cambie nuestras vidas, como cambió la vida de Saulo de Tarso, como cambió la vida de Pedro, como cambió la vida de todos los discípulos. Eh, Se dieron cuenta que era Jesús, lo sintieron en el camino cuando Él les iba hablando de las Escrituras, pero hasta que lo vieron partir el pan lo identificaron y entonces se dieron cuenta de que había estado con ellos. Pero es una enseñanza para nosotros del poder transformador y el efecto que la palabra del Señor tiene que hacer en nuestras vidas. Y pues de nosotros depende ser sensibles a la voz del Señor, que, que Él nos hable a través de su palabra. Entonces, el versículo 14 dice, por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creer a los que lo habían visto resucitado. Y el problema que tuvieron los discípulos es que ellos creían en lo que veían. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si hay algo que no vemos, que no nos consta, nos cuesta mucho creerlo. Y sin embargo, la escritura dice que es por fe y no por vista. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no nos parecen lógicas, porque las cosas que el Señor hace no tienen ninguna lógica. Para aquellas mujeres que iban al sepulcro no era lógico que la piedra estuviera removida. No era lógico que los guardias no estuvieran ahí. No era lógico que el cadáver que ellos buscaban, porque ellos buscaban un cadáver de Jesús, no estuviera. Y pues incluso María Magdalena lo ve y cree que es un jardinero o el encargado, el que cuidaba ahí el huerto. Hasta que el Señor abre los ojos y entonces creen y se dan cuenta. El mismo Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que no meta los dedos en sus heridas. Y Jesús se aparece y le dice, aquí estoy. Aquí puedes meter los dedos en mis manos, en mi costado. Y entonces, ahí sí, Tomás cae arrodillado y sus palabras son, mi Señor, mi Dios. Eh, Necesitamos más fe, mis hermanos, necesitamos creer, porque estos discípulos no conocían el futuro, no sabían lo que iban a pasar, no tenían el Nuevo Testamento. Nosotros ya tenemos toda la historia detallada, sabemos lo que pasó, y aún así, pues dudamos y nos cuesta creer. El Señor reprendió a sus discípulos, no esperemos que nos reprenda a nosotros un día por nuestra incredulidad. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud.
Eh, esto hay que entenderlo también. No, no porque leemos eso vamos a tomar veneno, ¿verdad? Para ver si nos morimos o no, o no vamos a buscar una serpiente que nos muerda. Han habido algunos que han predicado esto y han matado a sus seguidores, ¿verdad? Porque han intentado hacerlo pues obviamente no ha funcionado. Porque tenemos que entender que aquí Él está dándoles poder a sus discípulos, a sus primeros seguidores, que eran la base iban a ser la base de la iglesia, iban a ser como que el fundamento de la iglesia, aunque el fundamento sabemos que es Cristo, pero ellos se convirtieron en piedras vivas, como lo somos nosotros, y que pues todos nosotros como piedras vivas constituimos la iglesia, que también se considera el cuerpo de Cristo. Pero pues cada vez que ha habido un avivamiento eh, que el Señor cree necesario para la iglesia, pues hay señales, hay milagros, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No podemos decir que su poder está limitado, su poder sigue siendo el mismo, pero es Él en su soberanía el que decide cuándo va a actuar. ¿Cuándo necesita la iglesia ese tipo de situaciones extraordinarias para que despierte? Porque muchas veces la iglesia eh, cae en sueño profundo, como cayeron los discípulos en el huerto de Getsemaní, y necesita el Señor levantarla. Y hemos visto grandes avivamientos a través de la historia de la iglesia en donde se dan ese tipo de señales específicas para cada situación. Entonces, por eso el Señor dio este poder a sus primeros seguidores para que formaran la iglesia. Y lo vemos en Pablo, por ejemplo. Pablo tomó una serpiente, lo mordió y él se la sacudió, la echó al fuego y no le pasó nada. Pero no intentemos hacerlo nosotros, pues, porque como ya mencioné, el Señor tenía un propósito para todo y pues su propósito en determinado momento es el crecimiento de la iglesia, el avivamiento de la iglesia, pero no vamos a jugar nosotros con fuego y a tentar al Señor, eh, pues basados en la literalidad de esto que fue específico para esa ocasión determinada. Y terminando, dice el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos aclara eso, que se sentó a la diestra de Dios. Él subió ya con poder y gloria. Aquí ya manifiesta su gloria. La ascensión de Jesús fue así, gloriosa, maravillosa. Y los discípulos lo pudieron observar. No vamos a entrar en detalle en lo que dicen los cuatro evangelios, pero ahí tenemos la historia. Con lo que cierra Marcos, dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con señales que los seguían. Aquí vemos entonces que se cumple lo que Él les ofreció, las señales. Él colaboró con ellos. Ellos obedecieron, salieron a predicar y ellos sanaban enfermos y echaban fuera demonios y hacían todas esas cosas. Y recordemos que Jesús ya lo había hecho en una oportunidad cuando los mandó a predicar, les dio poder. Y aquí los manda otra vez y les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan ya en discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos obedecen y son respaldados con las señales y el Señor colaboraba con ellos. Eso es la última enseñanza para nosotros. Mientras nosotros hagamos la voluntad del Señor, mientras nosotros prediquemos su palabra, mientras nosotros compartamos el Evangelio, el Señor va a colaborar con nosotros. No significa que todo el mundo lo va a aceptar y qué bonito y todos van a venir al Señor. No, al contrario, nos van a rechazar, hay gente que nos va a odiar. Los discípulos dieron su vida, fueron martirizados por predicar el Evangelio. Entonces, hay un precio que pagar, mis hermanos. Eh, no podemos esperar pues que todo sea como nosotros queremos, sino el Señor quiere que nosotros le obedezcamos aún a costa de las consecuencias, aún a costa de lo que nos pueda pasar.
Muchos misioneros en este momento están arriesgando su vida en lugares en donde es un riesgo, es un peligro, donde está prohibido hablar del Señor, pero están ahí cumpliendo lo que el Señor les dice. Y mientras nosotros nos decidamos a servir al Señor, Él va a colaborar con nosotros. Y colaborar con nosotros no significa que todo nos va a salir bien, porque como ya dije, todos los discípulos murieron martirizados, excepto Juan. Y sin embargo, el Señor estaba con ellos, colaborando con ellos. Y, y pues vemos los resultados 2000 años más tarde, que nada puede detener a la iglesia que el Señor formó. La iglesia se ha mantenido, ha crecido y seguirá creciendo con nosotros y sin nosotros. Así que es nuestra decisión el obedecer, el hacer lo que el Señor dijo o quedarnos de brazos cruzados. De todos modos, la obra del Señor se va a cumplir. Entonces, pues tenemos aquí finalmente ya el resumen. Las mujeres en el sepulcro y el ángel que les dice que resucitó. Jesús se aparece a María y ella lo reconoce. Vemos a los discípulos o los que iban en camino de Maús y al final cómo se aparece a los últimos y les reprende su incredulidad. Así que con eso cerramos, mis hermanos, con pues el deseo de que este estudio haya sido no solo de aprendizaje, sino de reflexión para nosotros, que cada vez que estudiamos las escrituras haya un efecto transformador en cada uno de nosotros. Por supuesto, eh, yo el primero, eh, y que pues ojalá nuestro corazón arda, siga ardiendo por, por conocer su palabra, porque Él nos hable a través de su palabra y sobre todo pues creer las cosas aunque muchas no nos parezcan lógicas, no las veamos, no tenemos que esperar ver todo. Hay cosas que existen y no las podemos ver. El amor existe, aunque no lo podamos ver. Eh, el odio también existe, aunque no lo podamos ver. Y así hay muchas cosas que sabemos que existen, que creemos que existen porque vemos sus efectos. Entonces, vemos el efecto del Evangelio, vemos el efecto de la palabra del Señor en la vida de muchas personas y eso pues ya nos da suficiente evidencia para creer que es real. Así que les agradezco a todos su constancia, su fidelidad, su atención durante más de la mitad del año. No me acuerdo, pero creo que en enero empezamos y estamos terminando en junio. Pero yo he disfrutado y he aprendido mucho junto con ustedes. Entonces espero que ustedes también, pues, hayan disfrutado, tanto los que están aquí presentes como los que han seguido las grabaciones, muchos de los cuales ni siquiera conozco, pero yo sé que el Señor de alguna manera está obrando en sus corazones, así que este estudio sea de bendición para la gloria del Señor y de transformación para cada uno de los que lo han escuchado. Muy bien, ¿quedaron dudas? ¿O alguien quiere agregar algo? A mí Es su lo que me última. dan ganas es, como usted dice, ir a conocer esos lugares donde pasó todo. Hay que hacer una excursión. Así Qué es, bonito debe ser andar por ahí, ¿verdad? Sí. sí, Ala, sí. pero bueno, Sí, qué pero bueno. precioso el estudio. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias a usted por su fidelidad y su puntualidad, siempre de las primeras en conectarse. Oh, sí. Pues, A mí me encanta el estudio que usted da siempre. Siempre, siempre nos gozamos. Con mi hija también. Y con Carol, que siempre está también junto con presente la allí. hermana Carol Temprano, ¿eh? y Silvia, bueno, Aquí estamos. Muchas gracias, tenemos hermano Walter, por su, por su, por su pasión Sí, ay, a sí. enseñarnos, ¿verdad? Y que pues el Señor este, le recompensará conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Amén. Porque usted se ha dedicado a enseñarnos, ¿verdad? Y nosotros Ujú. hemos sido bendecidos con la palabra Ay, del sí, Señor. sí. Así es. Vamos a extrañar estos días que no vamos a estar, pero ahí nos dice cuando empezamos nuevamente, ¿verdad? Claro, sí, sí. gracias, Ujú. gracias, Así Carol. que
bendecimos su vida, hermano Walter. Sí, Muchas sí. gracias. Que Dios me lo bendiga siempre. Amén. Gracias igualmente. Sí.